tardes, amigas y amigos de todo Puerto Rico y la región sureste que nos escuchan por Caribe 106.5 FM. Esta es la W293DE, Caribe 106.5 FM, que transmite desde la ciudad de Guayama, Puerto Rico. Les saluda el doctor Alexis Tirado Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Magazine Cultural, edición para hoy viernes. En la tarde de hoy tendremos un programa bien especial. Tengo de invitado al amigo Héctor Meléndez Montes, quien es locutor o fue locutor radial en la antigua WXRF de aquí de Guayama y también en la WHOY de Salinas. Héctor Meléndez Montes, el superactivo y la radio puertorriqueña. Ese es nuestro invitado para el día de hoy. Vamos a estar dialogando con él sobre todo el acontecer en la radio cuando él estuvo, ¿verdad?, como locutor radial en este mayo, mes de la radio. Hacemos nuestra primera pausa del día y cuando regresemos entramos con el superactivo y la radio puertorriqueña. Héctor Meléndez Montes. Regresamos en breve. Ediciones Bayoán, Arte y Cultura, casa editorial dedicada a la difusión de la cultura puertorriqueña, brindando los siguientes servicios: curaduría editorial, edición de cuentos en diseños personalizados, restauración digital de fotos o documentos antiguos. Consúltanos o infórmate por www.edicionesbayoán.com o a info@edicionesbayoán.com. Supply Center and Party Shop para tu fiesta de cumpleaños, boda o aniversario. Regalos, detalles, souvenirs de Puerto Rico y Guayama, envoltura de regalos, catálogo de materiales de oficina y escolar. Para los maestros, material didáctico. School Supply Center and Party Shop, una empresa guayamesa. Calle Calimano frente a la Plaza de Recreo en Guayama. De lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados hasta las 4 de la tarde. 787-866-6030. Visítanos en Facebook como Tienda Cumpleaños. Saludos. Esto es un servicio público de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Guayama, y el programa de Ciencias Agrícolas y Animal. Les habla el agrónomo Jesús Santiago. La agricultura urbana, también conocida como periurbana, está cultivada en el entorno inmediato de las ciudades, a menudo en terrenos calificados o previstos para el crecimiento de la ciudad o la dotación de equipos e infraestructura. Es la práctica de la agricultura con cultivos dentro del área urbana. Para las Naciones Unidas, esta práctica brinda alimentos frescos a las familias porque no requiere grandes distancias para su transportación. Se consume en la propia ciudad. Crea empleo y permite en muchos casos reciclar residuos urbanos, lo que es el ejemplo del uso de compost. Asimismo, favorece la existencia de pequeñas zonas verdes y apoya la resiliencia de las ciudades ante el cambio climático. Tenemos diferentes tipos de huertos urbanos, entre estos familiares. Son cultivos realizados por uno o más miembros de una familia. Generalmente son de autoconsumo y buscan realizar prácticas ecoamigables para el tratamiento de plagas y enfermedades. Comunitario. Su práctica se lleva a cabo en espacios de una comunidad. Didácticos. Es el cultivo generalmente de hortalizas cuyo objetivo es enseñar en el ámbito escolar o personas que deseen conocer de esta práctica para llevarlas a cabo en sus espacios. También se suele emplear de manera recreativa o como terapia ocupacional. En los huertos caseros podemos sembrar cultivos como lo es el arroz, la habichuela, pepinillo, tomate, pimiento, hierbas con menta, plátano, guineos, lechuga, recao, espinaca y maíz. Muchas gracias. Somos la radio para ti, somos Puerto Rico, somos tu música, somos entretenimiento, somos noticias. Acontecimientos, estamos junto a ti en cada momento. Somos la radio para ti, somos Puerto Rico. Celebrando Mayo, Mes Nacional de la Radio.
Regresamos nuevamente a este su programa Magazine Cultural, edición para hoy viernes. En la tarde de hoy tengo de invitado, un invitado de honor a una persona a quien conozco desde niño y ya, ¿verdad? Hace ya muchísimos años. Y alguien quien también la región sureste de Puerto Rico pues se engalanó muchísimo de escucharlo en la radio puertorriqueña. Estamos en mayo, mes nacional de la radio, y he querido pues en el programa del día de hoy dialogar con uno de esos personajes, esos íconos, ¿verdad?, de la radio puertorriqueña, especialmente de la radio aquí en la ciudad de Guayama, y me refiero a don Héctor Meléndez Montes. ¿Quién no conoce a Héctor Meléndez Montes? ¿Quién no ha escuchado a Héctor Meléndez Montes, verdad, en la radio puertorriqueña, en la antigua WXRF 1590 aquí en Guayama? Aquellas madrugadas, Héctor, que tú hacías el turno de madrugada con la música típica puertorriqueña, después para allá para los 80 con el amigo Yalán, de ahí del Coquí, y con otros tantos, ¿verdad?, que siempre pues llevabas esa alegría a los hogares de la región sureste, y obviamente, ¿verdad?, dándole ese ánimo y ese apoyo en los momentos de necesidad de la gente. Un gusto tenerte en el programa Magazine Cultural, Héctor. Gracias, yo le hermano. decía el otro día a Conchi que hacía tiempo desde que estoy aquí en el programa, y dije, en algún momento tengo que entrevistar y tengo que invitar al programa a don Héctor Meléndez Montes, el superactivo. Y vamos a hablar de toda esa historia de la radio aquí en la región local. Héctor, gracias por estar con nosotros en Magazine Cultural. Gracias por venir por acá. Héctor, vamos a hablar un poco de tu trayectoria. ¿Cuántos años tú tienes? ¿Ah? ¿Cuántos años tienes ahora? 85. 85 años. Vamos a hablar un poco de esa niñez. Tú naciste aquí en Guayama. Sí. ¿En qué parte de Guayama? Aquí Y vamos a hablar un poco sobre tu Yo nací trayectoria. en un barrio ahí que le llaman Fondo de Saco. Ajá. Ahí yo nací, la casita de mi madre está ahí todavía, mis padres. Ahí fue que nací, cerca de la Loma del Viento. Cerca de los Beneditos, Sí. en el Fondo de Saco. Y ahí, obviamente, tú naciste en los 40. Sí, yo nací en 41, 1940. 40. 28 de marzo del 40. El 8 de marzo de 1940. 28. Sí. 28 de marzo de 1940. Fíjate qué interesante, papi. Nació un 29 de marzo. Sí. O sea que están ahí los dos pero obviamente nació antes que tú. ¿Dónde cursaste tus estudios? La Escuela Superior de Guayama. En la Escuela Superior de Guayama. Sí, Rafael López Landrón. En la López Landrón. Sí. Bueno, Héctor, vamos a hablar de la radio. ¿Cómo tú llegas a la radio aquí en la ciudad de Guayama? La radio y cómo yo llego. A mí alguien me escuchó y me hizo la invitación. Me dijo, tú eres bueno, un candidato bueno para la radio. Y yo pues acepté la invitación y fui a la radio. A la WXRF. Empecé en la WXRF, luego pasé a Radio Hoy de Salinas, con Martín Colón allá, que es mi compueblano. Sí. Y allí estuve mucho tiempo. Tenía un programa que se llamaba El Despertar de mi vieja, Sí. que era de música campesina. Mucha gente me llamaba y me felicitaban, tú sabes. Sí. Sí. Obviamente cuando tú vas a esa oportunidad, ¿verdad?, que te dan en la emisora, ¿quiénes eran los dueños de la emisora y la persona que estaba a cargo de la estación? En aquellos tiempos, a ver si recuerdo. Yo me acuerdo que yo fui yo fui con Chaleco Cintrón Ajá. y con De Gracia Román, y ahí me entrevistaron. Entonces José Gilberto Morales, que era el ayudante de Gumecindo Conlero, me dijo, este es el menos malo,
Y de ahí pues yo seguí en la locución y me fue bien. Sí. Entonces, como te dije, fui a Salinas, después tuve un programa con Yalán, madrugando con el Super Yalán. Sí. Fue muy exitoso en la radio. Y todavía pues recuerdo, sí, Martín me ha dicho que cualquier cosa pues vuelva a la radio, pero ya yo me fui. Sí. Ya no. Está Oye, bueno, Héctor, vamos a hablar de esa época en la radio, en Radio Guayama, en WXRF, que tú estuviste allí. ¿En qué año tú empezaste en XRF? me parece que fue en el 57. En el 57. Sí. ¿En el 57 la estación estaba acá en Las Mareas o ya estaba, No, en la calle Hostos? Estaba en la calle Hostos todavía. Ya estaba allí en la calle Sí. Hostos. Estaba Comerciando Cordero. Comerciando Cordero, que era de la familia, la emisora era de la familia Fuster. Usted, sí. Y ahí estuve un tiempo. Y me fue bien. La radio para mí fue pasión, mucha pasión. Sí. Y todavía me gusta la radio. Yo prefiero sentarme a oír radio ahí que ver televisión. O sea, estar en la radio, estar escuchando. Sí. Oye, Héctor, de esa época, ¿verdad? Que tú estuviste en la radio, que más bien tuviste, digamos, finales de los 50, durante la década del 60, 70, 80, de ahí en adelante, ¿verdad? 60 en adelante. ¿Cómo era esa dinámica que tú pudiste entablar con tus oyentes en ese momento en la radio? Yo era jocoso, a la gente le gustaba mi forma de transmitir, sí, y siempre estaban pendientes a mí. Y estuve ahí batallando ahí en la radio. Y entonces ahí conocí, yo admiraba las grandes voces de la radio. Y me gustaba escuchar esas voces como Ramón y Olivencia, y otros que eran buenísimos en la radio. Conocí a uno que declamaba, el mejor declamador del brindis del Bohemio. El Bohemio. Y si recuerdo el nombre de él. Ese muchacho tiene una voz tremenda, una voz enorme, bonita, así. Y yo era fanático de la radio y como te dije, de todos esos grandes locutores. De Ramón S. Olivencia, que estaba en WK. Sí, WKQ. Y Ramón S. Olivencia, y también luego se incorpora Diego Acevedo. Diego Acevedo, que me gustaba su tono de voz. Y otros que de momento... Y también había un de aquí de Guayama, Néstor Cora. Cora Ramos. Rubén Cora Ramos. Eso era un hombre alto, trigueño. Sí. Era una de las voces más hermosas de la radio. Cuando él decía, esa gran noticia, le saluda a Rubén Cora Ramos, con la gran noticia de la hora, cuando se daba noticias en la radio. Un hombre con una voz potente, bien potente. Sí. Yo lo conocí, y murió también. Sí. Rubén Cora. Oye, Héctor, obviamente, ¿cómo era esa dinámica de este mundo de la radio cuando tú, pues, digamos, colocabas una canción, ¿verdad? Un disco, que aquel entonces eran los LP, Sí, eran los discos de pasta, ¿verdad? Y te llegaban esas peticiones de la gente por teléfono, que luego obviamente se incorpora la línea telefónica. ¿Cómo era esa dinámica de tuya cuando radio escucha? Yo interactuaba con ellos, ¿sí? Y ellos me complacían, yo los complacía a ellos. Me pedían canciones, yo los complacía. Siempre estuve en contacto con la gente. Sí, y me fue muy bien, muy bien la radio. Oye, ¿tú recuerdas WXRF tenía un radioteatro ahí? Sí, tenía un radioteatro. ¿Llegaste a animar sí, a actividades allí? Había un piano y había una tarimita. Sí, allí yo estuve
mucho tiempo. Que el radioteatro el teatro estaba en la parte de atrás, yo recuerdo, Sí. de la emisora, Sí. y quedaba obviamente, ¿verdad? La cabina de transmisión allí. Oye, ya, Héctor, ahorita te mencioné, ¿verdad? El caso de Yalán. ¿Cómo Yalán llega a la estación y cómo tú lo incorporas en tu programa mañanero? Yo conocí a Yalán, alguien me vio con la emisora y se presentó. Yo soy Yalán, el jíbaro de Salinas. Él tocaba bien el 4 de la guitarra. 4, claro. Sí. Entonces después vamos a hacer un programa que se llama Madrugando con el Super y Yalán. Nos fue muy bueno por la mañana. ¿Cuántos años estuvo en la radio? ¿Cuántos años estuvo en el aire el programa? Era que tuvo más de 40 y pico de años, por ahí, si no me equivoco. Yalán era muy bueno cantando. Sí. Era un jíbaro auténtico, de verdad. Sí. Tenía una esposa llamada Mima. Sí. Y nos cogimos muy bien. Y pues, y ahí fue que nació Madrugando con el Super y Yalán. Sí. Ese programa iba al aire de 6 de la mañana hasta las 7, ¿verdad? O las 8. Por ahí, sí. Sí, yo recuerdo siempre ese programa temprano en la mañana. Cantaba muy bien. Sí, claro. Oye, Héctor, tú tienes un apodo en la radio, aquí local que pegó, ¿verdad? Y que la gente pues también pues te recuerda muy bien de esa época, y es el Superactivo. A eso, yo empecé como el activo. Yo era el activo, entonces un teniente de la policía que le gustaba la radio, Wilberto Morales, me dijo, tú no eres el activo, tú eres el superactivo. Y ahí me quedé, el superactivo. Sí. Y ese apodo, ¿verdad? En la radio, como te llamaban, obviamente pegó. Pegó, sí. Y la gente por ahí pues te reconocía como el superactivo. Donde quiera que iba, superactivo, para acá, superactivo para allá. Inclusive en la fiesta patronal de Guayama, cuando estaba el honorable Luis Colón, yo participé. Yo era el maestro de ceremonia en la fiesta patronal, que Luis Colón me dio esa oportunidad. Y ahí conocí muchos artistas, entre ellos Alcalde León, Tony Corbato, Sophie y muchos más ahí en ese programa. Oye, en esos tiempos de los años 60, ¿verdad? De los años 60, vamos a empezar por los 60. ¿Qué era lo más que gustaba a la gente escuchar a través de la radio? ¿Qué le gustaba? En términos de la música, ¿cuál era el cantante que estaba pegado? Sí, todo eso le gustaba, los distintos géneros de música. Sí, le gustaba, como usted está diciendo, los géneros de música, ¿no? Y claro, era la salsa, bolero, merengue, ya estaba. Estaba mucho las baladas. Las baladas. Sí. Así que tú recuerdes, ¿cuál era el cantante o la cantante que más la gente pedía? La gente pedía a Lucecita Benítez. Lucecita. Sí. Y a Sophie. Y a Sophie Hernández. Sí, Sophie. Eran las más que la gente se identificaban. Sí. Oye, se me ocurre preguntarte, Héctor, esos lemas que, ¿verdad? Son lemas que surgen así de momento, de pueblo. ¿Qué lema tú te identificabas y que pegó en la gente? Obviamente, aparte del superactivo, pero tú sabes que en la dinámica con el pueblo, con el público, pues uno puede
¿verdad? Escuchar una frase, una expresión y dice, caramba, esta expresión sí se puede utilizar. ¿Tú recuerdas alguna de esas expresiones que tú utilizabas al aire? No recuerdo, fíjate. No recuerdo. Ya mi mente ya no es la misma. Exacto. No. Pero sí, como te dije, me gustaba la radio y oía a distintos locutores, Sijín Gutiérrez, me gustaba su voz, Ramón Sobrevivencia, había mucho, Junior Vázquez. Junior Vázquez, ¿eh? Mucho, me identificaba con ellos, sí. Sí. Oye, hay un detalle, ¿verdad? Bien interesante, Héctor, en cuanto a la vida tuya, ¿verdad? En la radio local, la radio regional de Guayama. Tú pasaste de Guayama, pasaste a Salinas con Martín. Sí, estuve en Guayama, sí, de Guayama me fui para Salinas, que me llevó Alfonso Zanahoria, que era la persona que trabajaba conmigo. Me dejó allí, luego se fue, se despidió y entonces yo seguía haciendo el programa. Pero obviamente tú conocías, ya Martín te había hecho acercamiento. Sí, yo conocía a Martín es un poblano. Sí, te y me dijo, pues ahí tienes lo que tú quieras, ahí el programa ahí, estás aquí hasta que tú quieras. Y me fue bien, Martín me trató bien. Sí. Mira qué bien. Yo tuve a Martín el año pasado en el programa. Conocía a mucha gente la gente me llamaban de distintos barrios, a los cocos y todo, me llamaban, y compartía con ellos. Sí. Una experiencia buena la radio. Oye, Héctor, de ese tiempo, ¿verdad?, que tú estuviste en la radio, ¿cuál es la noticia? Que claro está, usted no tenía un formato en aquel entonces informativo, ¿verdad?, de noticias, pero cuando ocurrió una noticia importante a nivel nacional, pues había que destacarla y había que hablarla allí. De esas noticias que hubo, acontecimientos que hubo en Puerto Rico, ¿cuál a ti te llamó la atención o te marcó como persona? A ver si recuerdo alguna, porque no recuerdo esto, no recuerdo. Ya mi mente, pues ya. Por ejemplo, la muerte de Clemente, la tragedia de Clemente el 31 de diciembre. Eso, y otras cosas que pasaron, sí. ¿Verdad? Cuando Clemente murió, y otras cosas que pasaron, que me afectaron también. Sí. Pero, seguimos. Muy bien, es importante. Héctor, cuando hablamos de la verdad de hoy día, la radio actual, ¿cómo tú ves la radio actualmente? La radio muy distinta, ya mucha bacana. Hay un montón de gente que no conoce la radio y dicen tanto disparate y tantas cosas. Le faltan el respeto a la gente en la radio. La radio es una cosa seria. Y tuve yo por ahí 2 o 3 charlatanes, como dice un amigo mío, diciendo disparates y cosas, tú sabes. La radio es seria, la radio hay que llevarla seria, sí, porque es lo más bonito, la radio. Y yo me identifiqué tanto con la radio, que hasta yo le oigo. Prefiero, como te dije, sentarme a escuchar la radio que ver televisión. Me gusta más. ¿Tú crees que los medios digitales hoy día les están haciendo alguna milla a la radio puertorriqueña, a la radio como tal? No. ¿Cómo tú lo ves? No sabría explicarte. No sé. No. Claro, cuando tú te enfrentabas a ese control, ¿verdad? En la estación, tú tenías una responsabilidad. Sí, ellos respetaban al público, y hablaba, decían cosas hermosas, tú sabes.
Sí. Y la gente pues respaldaba y me llamaron. Y como te dije, me fue muy bien. Te fue muy bien, eso es importante. ¿Los hijos tuyos han continuado en la radio? Tuve uno que se llamó Javier, ¿no? que le gustó y incursionó y todo, pero después se desligó. Pero no quiso. No quiso después seguirse. Más nadie, porque no, hijo mío, no le interesa eso. La radio. Hay otra faceta, Héctor, que verdad que es interesante que nosotros podamos verlo. Y es tu faceta de hombre creyente. Estuviste varios años, no sé cuántos años estuviste de monitor en la iglesia, especialmente en los Santos Rosarios de los miércoles de la Perpetuo Socorro, la novena. Ya estaba la novena con otras personas, sí, con el padre Terry, la novena, con el padre José, que es el que está ahora en la iglesia. Y me fue bien en las novenas esas, sí, me gustaba dar las novenas. Claro, escuchaba mucha gente en Ponce, había un señor que se llamaba Pedrito Cuyán, a él le gustaba escuchar la estación de acá, para escuchar la novena. De hecho, la novena se transmite por Radio Hoy. Sí, se transmite por Radio Hoy. Debe salir los miércoles. Los miércoles, sí, yo estoy pendiente a ella, a escucharla. ¿No te acuerdas cuántos años estuviste allí en el de monitor de la novena? En la novena, ya que tuve fueron varios. Exactamente, no, pero tuve muchos años allí, en la novena. Sí. Me gustaba la novena. Y qué bueno. Todos esos padres, como te dije, con el padre Terry, era un hombre dinámico. ¿Terry Tour? Padre Terry Tour, de Ponce. Entonces el padre José, que él después se encargó después de la novena. Sí. Anoche mismo, eran los miércoles, hoy es jueves, ¿verdad? Sí. Anoche la estaba oyendo. Anoche, sí. Hoy estamos grabando jueves para hoy viernes. Sí. Para el viernes. Héctor, obviamente ese ambiente de la radio de los años 60, 70, los 80, yo te diría también más. ¿Cómo la gente te percibía, te veía a ti por ahí, cuando te encontraban en el supermercado, cuando te encontraban en la plaza pública? Sí, una vez cuando te encontraban en la calle. Una vez encontré con un muchacho que estaba en el supermercado con la mamá. Ajá. Y le dijo, mami, ¿cuál es tu locutor favorito? Y ella le dijo, Antonio Meléndez Montiel. ¿Tú lo conoces? No, este es. No me digas. Sí, mami, este es Héctor Meléndez Montes. Y ella me abrazó, me dijo, yo siempre lo escucho. Fue una experiencia muy bonita de esa señora que me escuchaba. Oye, Héctor, los compañeros tuyos de la radio en aquel entonces, ¿quiénes eran los que estaban en la emisora? Así que tú recuerdes. Y tu relación con ellos. Por ejemplo, viene a la mente Richard Ortiz Valle. Richard, que en paz descanse. En paz descanse. Víctor Colón Fuente. Víctor Colón Fuente, Wilberto Valle. Wilberto. Que murió también. Sí, María Elisa Gallardo. María Elisa Gallardo, que era mi compañera, buena mujer. Sí. Y tantos otros de la radio. Junior Ruiz también. Tú trabajaste con él, ¿verdad? Con Junior. Sí, con Aníbal. Y con Aníbal. Sí. Yo fui a Nueva York en varias ocasiones y transmitía de allá para acá. Me fue muy bien las transmisiones allá en Nueva York. Oye, ¿esas transmisiones en Nueva York eran en qué época? La época. En verano, ¿verdad? El desfile. El desfile. Sí, yo participé en el desfile. Yo hasta caminé en el desfile. Sí. Me fue muy bien en la ciudad de Nueva York. Siempre recuerdo
Ya no volveré, ya se me hizo tarde para volver para Nueva York. Ahí conocí a Papo Colón, que era músico, un buen músico. Entonces él me llevaba a todos los sitios. Conocí a un muchacho de nombre, apodo Luis Coquí, que vive ahí en Olimpo. Luis Coquí tenía un cajo que le llama El Cenizo. Yo me paseaba por todos lados, entonces fuimos a un sitio donde tú te comías todos los churrascos que quisieras por un precio. Era en Cristales. Sí, tú comías todos los churrascos que quisieras. Oye, obviamente esa experiencia, ¿verdad? Que tú tuviste con ellos. Héctor, cuando tú te enfrentabas obviamente a esa consola, y tú la ves hoy día digital, ¿qué tú piensas? Todo es diferente ahora. Con aquellas consolas que era de botones. Sí, por ahí yo tengo que Esta es una foto de la época. Sí. Y entonces, yo te diría, la manera obviamente en que tú te expresabas al público en aquel momento. ¿Nunca te interesó la FM? No, fíjate, no. No. Me gustaba estar en la AM y compartía con mi gente. Sí. Y admiraba mucho, como te dice, muchos locutores que tenían buenas voces. Sí. Te pregunto por la FM porque la emisora de Guayama, WXRF, tenía la FM aquí en Guayama, ¿verdad? En la frecuencia 106.9, que es hoy día la mega estación que es de aquí de Guayama. Pero en aquel entonces se llamó primero originalmente WXRF 106.9, luego entonces pasó a ser la WSRA Sonorama 106.9, Sonorama 107 en los 80, y luego entonces pues pasa a tener el nombre que tiene hoy día, ¿verdad? Y se la llevan para San Juan. En ese entonces, claro está la FM. Y perdona, tengo que hacer un paréntesis. Se me olvidaba Delgado Vélez. Delgado Vélez, que él se llama Egberto Delgado Vélez. Tenía buena voz. Sí, una voz extraordinaria. Sí, murió también. Sí, ya falleció, sí. Bernardo Delgado Vélez. Una voz potente, bonita. Sí. Y la radio tenía muchas personas que tenían voces bonitas. Sí. Y yo decía, punto, yo quería me gusta la radio, quiero ser locutor. y se me dio. Se te dio en ese momento. Sí. Y obviamente te llegó en el momento más oportuno. Exacto. Tú pudiste ver, ¿verdad, Héctor? Tú pudiste ver al Guayama de un gran desarrollo comercial, de un desarrollo industrial también, ¿verdad? En ese momento, ¿cómo tú desde la perspectiva tuya, claro está, como locutor de radio y en la emisora, tú veías esos cambios progresivos que tenía Guayama en ese momento vis-a-vis lo que había sido, ¿verdad?, la época tuya de crianza? ¿Cómo fue ese cambio que se dio aquí en Guayama? Caramba, ese cambio social y económico, ¿cómo tú lo notabas? Muy interesante esos cambios, sí. Nunca te puedo decir que eran muy interesantes esos cambios, sí. ¿Tú recuerdas cuando llegó entonces aquí la Philips en el 66, en el 67? Sí. Que se establece. Hicieron unas caminatas. La caminata de Borrero. De Borrero, es unas caminatas y todo eso. Me acuerdo de todo eso, sí. Oye, Héctor, claro está, también hay que hablar de los alcaldes. Los alcaldes que hubo en ese periodo de tiempo, ¿cuál de estos, tú mantuviste buena relación con todos ellos? Sí. Tuve relación con Miguel Díaz Tirado. Miguel me decía, usted es mi jefe, usted
de lo que ustedes necesiten me avisa. Sí. También con este muchacho, ¿cómo se llama él? Huicolón. Huicolón. Sí. 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 Huicolón fue conmigo muy bueno, muy bueno. Y otro muchacho que estoy buscando la mente. Eduardo. Sí, Eduardo. Sí. También. De hecho, Eduardo trabajó contigo Sí. en la emisora. Sí, yo le enseñé Sí. cómo se bregaba. Y él me agradeció, era muy talentoso, Osvaldo, muy talentoso. Y sabía expresarse bien. Sí. Oye, Héctor, aquella persona que le interese la radio, los medios de comunicación, ¿verdad? Y que viniera por ahí algún día y le dice, Héctor Meléndez Montes, déme un consejo. ¿Qué consejo tú le darías a esa persona que le interese explorar, ¿verdad? Entrar a los medios de comunicación? Bueno, yo le diría que la radio es una cosa seria, que bregaran muy seriamente. Y eso sí, que bregaran seriamente, porque la radio es distinta. Que breguen bien con la gente. Exacto. Y claro está dentro del mundo que tengan una buena, que tengan buen conocimiento, tengan conocimiento general. Como me decía Conchi el año pasado, en la entrevista que tuve con ella, me invité el año pasado, anterior, en los 50 años de ella, como, ¿verdad? Como persona de la radio. Y Conchi sabe mucho, sí. Sí. Que la gente lea, que aquel que le interese la radio, lea. Y también Martín me coincide en ese sentido, ¿verdad? Martín Colón Jr., que aprecie la lectura, que se eduque, que aprenda su vocabulario, ¿verdad? Que afine su vocabulario y que tenga pues una buena dicción. Dicción, eso es importante. Es importante. Buena dicción. Sí, porque hay gente que piensa hablar por ahí disparate, no saben pronunciar nada. ¿No? Hay que tener buena dicción para hablar. De hecho, tú fuiste innato, o sea, tú fuiste nato, o sea, no fuiste a un centro escolar para aprender locución. No, fue una cosa como tú dices. Natural. Me salió ahí. Una cosa natural. Y eso obviamente Dios te ha dado esa voluntad. Oye, Héctor, ¿qué recuerdos tú tienes de la radio? ¿Cuáles son los grandes recuerdos de la emisora aquí en Guayama? Bueno, aquellos tiempos de la calle Hostos. Sí. Yo recuerdo que muchas personas que iban, yo tenía una tarimita, había un piano, y estaba el combo de Pedrerico Ora, que tocaban allí. Recuerdo eso de ese momento de la radio, de la tarimita, el piano, y toda esa gente que venía, había un muchacho que venía de Santa Isabel, tocaban ahí, y como te dije, Pedrerico Ora. Pedrerico. Y yo me gustaba todo eso de la radio. Sí. Oye, si hablamos de los acontecimientos, ¿verdad? Por ejemplo, atmosférico, acontecimientos atmosféricos en la isla, huracanes, tormentas, ¿cuáles son acontecimientos, ¿verdad? Que nos marcaron como pueblo, tú los recuerdas? Tu interacción también con la gente que te llamaba en la emisora. ¿Cómo se llamaba esa? ¿El huracán? Sí, había
algo que no recuerdo, sí, que me gustaba. Sí. ¿Te acuerdas del huracán Hugo? ¿Ah? El huracán Hugo, Sí, en el 89. ¿Tú estabas en la emisora? sí. Con Hugo, sí. Fue Ahí. terrible eso. Sí. ¿Tú llegaste a pernoctar en la emisora? La Fiona. Y otro, Fiona, que fue hace poco. y otro que no recuerdo ahora, también. Sí, yo estaba en la emisora. ¿Tú llegaste a pasar alguno de esos fenómenos naturales en la estación? Sí. Sí, estaba ahí. Me acuerdo, sí. Interesante. Héctor, finalmente, mensaje final para el pueblo, para el público, que mucha gente que te escuchaba, ¿verdad? Desde jóvenes, desde niños, que hoy día pues son gente ya mayor, estamos ya en la edad mediana, ¿verdad? Pero que nos acordamos de ti. ¿Qué mensaje le tienes a ese público que por muchos años te siguió a través de la radio de Guayama? Bueno, yo... Súper activo. Yo agradezco, agradezco por toda esa gentileza que han tenido conmigo. De hecho, te digo que en estos días que vienen me van a dedicar una calle en Guayama. Ah, pero qué bien. La calle Héctor Meléndez Monte. Ya me avisarán para ese día, para estar allí haciendo acto de presencia. En estos días va a ser Sí, en mayo, me da radio. se va a llamar Héctor Meléndez Monte. Muy bien. Y entonces, pues estaremos allí con los hijos, tomando fotografías. Y luego, pues, le diré a mis hijos, a uno de ellos, mira, quiero que me lleves al pueblo a pasearme por esa calle. Por la calle Héctor Meléndez Monte. Sí, sí. Eso es un privilegio que yo siempre digo, como decía Gran Cumbre, lo que me vayan a dar me lo den en vida, porque después de muerto, ¿para qué? Entonces, pues, para mí es un privilegio de que se me dedique esa calle. Todo el que va a pasar por allí va a ver, mira, la calle Héctor Meléndez Monte. Eso para mí es un privilegio. Y obviamente es homenaje a una persona como usted, ¿verdad? Que le dio tanto a Guayama, a la región sureste, desde estos medios de la radio, llevando alegría, llevando entretenimiento, también las noticias, las noticias en detalle, como decía González Irizarry, ¿verdad? Y eso pues ciertamente, ¿verdad? Es la expresión de un pueblo agradecido de lo que tú hiciste durante, ¿cuántos años fueron en la radio? 50 y pico ya. 50 y pico de años. Me fue bien, pues te digo que la radio era mi pasión. Yo sentía mucho por la radio y me gustaba oír la radio en San Juan, los grandes locutores que tenían programas. Y yo dije, pues, yo me identifico. Oye, algo interesante, ¿te gustaba madrugar? Sí, siempre fue buen madrugador. Yo, cuando trabajaba en Salinas, yo salía temprano por aquí para abajo. Siempre me iba nunca me gustó la autopista. Después te iba por la número 3. Me iba por la carretera, a veces me cogían aguacero por ahí. ¿Tuviste algún percance en esos años, en algún momento? Tuve una vez, fui a abrir la emisora, entonces me descuidé y se me cerró la puerta y yo dije, ahora sí. Entonces tuve que bajar y vino una persona, un policía, que pasaba por ahí y le dije, mira, yo tengo un percance para que me llames a un hotel, que la puerta se me cerró. La puerta de la emisora. Sí, me descuidé y se cerró y dije, ahora sí, para yo entrar. Y se resolvió, porque siempre había gente dispuesta a ayudar. Sí. Bueno, pues don Héctor Meléndez Monte, agradecido de esta entrevista. Gracias por recibirme en tu hogar. Gracias por venir. Y que obviamente la paz del Señor pues esté con todos nosotros. Eso me gusta. Y
y eso pues nos da fortaleza. Exacto. Muchas gracias, hermano, por venir. Y esta es tu casa. Gracias, Héctor. Para adelante. ¿Qué más da para quererse un beso aquí o un beso allá? El sol, la lluvia o las estrellas, ¿qué más da? Una canción, un acordeón o un manantial, el río, un bosque, una montaña o un trigal. ¿Qué más da para soñar cualquier paisaje o la ciudad? La primavera o el verano junto al mar, la calle, el campo, la taberna o aquel bar. Que sea un lunes o un domingo, ¿qué más da? Lo importante en la vida es amar, como quiera querer cada cual. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Lo importante en la vida es amar, como quiera querer cada cual. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da para quererse un beso aquí o un beso allá? El sol, la lluvia o las estrellas, ¿qué más da? Una canción, un acordeón o un manantial, el río, un bosque, una montaña o un trigal. ¿Qué más da para soñar cualquier paisaje o la ciudad? La primavera o el verano junto al mar, la calle, el campo, la taberna o aquel bar. Que sea un lunes o un domingo, ¿qué más da? Y lo importante en la vida es amar, como quiera querer cada cual. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Lo importante en la vida es amar, como quiera querer cada cual. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Lo importante en la vida es amar, como quiera querer cada cual. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Lo importante. Ediciones Bayoán, Arte y Cultura, casa editorial dedicada a la difusión de la cultura puertorriqueña, brindando los siguientes servicios: curaduría editorial, edición de cuentos en diseños personalizados, restauración digital de fotos o documentos antiguos. Consúltanos o infórmate por www.edicionesbayoán.com o a info@edicionesbayoán.com. School Supply Center and Party Shop para tu fiesta de cumpleaños, boda o aniversario. Regalos, detalles, souvenirs de Puerto Rico y Guayama, envoltura de regalos, catálogo de materiales de oficina y escolar. Para los maestros, material didáctico. School Supply Center and Party Shop, una empresa guayamesa. Calle Calimano frente a la Plaza de Recreo en Guayama. De lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados hasta las 4 de la tarde. 787-866-6030. Visítanos en Facebook como Tienda Cumpleaños. Esto es un anuncio público de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Guayama, y el programa de Ciencias Agrícolas y Animal. Les habla el agrónomo Jesús Santiago Olivero. Hoy estaremos hablando sobre la agricultura orgánica. La agricultura orgánica es un sistema de producción que trata de utilizar al máximo los recursos de la finca, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y a la actividad biológica, y al mismo tiempo a minimizar el uso de los recursos no renovables. No utiliza fertilizantes ni plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente. El Programa Nacional Orgánico, conocido como NOP, actúa como regulador federal en los Estados Unidos de América, que rige los alimentos orgánicos. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
conocido por el USDA, es responsable de administrar y hacer cumplir el marco regulatorio de los productos orgánicos. ¿Cómo sabemos si un producto es orgánico? El sello de USA Organic indica que es un producto 100% orgánico o hecho con al menos 95% de ingredientes orgánicos. El sello USDA avala que el producto orgánico cumple los requisitos legales para merecer ese calificativo y puede ser mercadeado como orgánico en Puerto Rico. Este sello es uno redondo, color verde y blanco, con la palabra USDA Organic. Los beneficios que se obtienen de la agricultura orgánica son formación, acondicionamiento y estabilización del suelo, reutilización de los desechos de la finca, retención de carbono, circulación de los nutrientes, polinización y suministros ecoamigables para el hábitat natural. Muchas gracias. Somos la radio para ti, somos Puerto Rico, somos tu música, somos entretenimiento, somos noticias, somos acontecimientos, estamos junto a ti en cada momento. Somos la radio para ti, somos Puerto Rico. Celebrando Mayo, Mes Nacional de la Radio. Agradezco a don Héctor Meléndez Montes el haberme recibido en su hogar para hacer la grabación de este programa que ustedes han podido escuchar en la tarde y noche de hoy. Gracias a Héctor Meléndez Montes y gracias por esos años de servicio a la radio puertorriqueña, a la radio del sureste de Puerto Rico en las emisoras WXRF y WHOY en Salinas. Bueno, hasta aquí nuestro programa por el día de hoy. Fue mi director técnico en Caribe 106.5 FM, José León. A nombre de Carla Michelle Betancourt y también de nuestra gerente general, Conchi León, les deseamos que pasen todos muy buenas noches, buen fin de semana.